Bien, los hijos de pastores, aunque no quieran, tienen que estar sirviendo, ¿no? Sucede. No es que no haya querido, si quiere, ¿no? Pero es lo que sucede, hermano, cuando hay hijos de pastores, de manera prematura, tienen ya que salir a dirigir, a predicar, y por qué no pronto a casarse. Amén. ¿Amén o no? Amén, muy bien. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Crónicas, a leer la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo número 4, versículo número 9. Vamos a hablar en esta noche acerca de la oración de Jabes. ¿Quién fue Jabes y por qué oró? Jabes suena como abeja, ¿no? ¿Y por qué oró? Vamos a ver. Primera Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice allí, Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di con dolor. Y en hebreo, Joseph significa dolor. O sea, le puso Jabes porque Joseph significa dolor. Verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Palabra de Dios, hermano. Primer libro de Crónicas es un recuento sacerdotal de lo que fue el reinado de Judá. Si usted se ha percatado, los días domingos en la mañana estamos estudiando el libro de primer libro de Reyes y ya estamos en el segundo libro de Reyes, ¿no? Ahora, el libro de los Reyes es muy parecido al libro de Crónicas. ¿Por qué? Porque también se mencionan los reinados, ¿verdad?, de los reyes de Judá. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primera diferencia entre Reyes y Crónicas es que el libro de Reyes, primer y segundo libro de Reyes, habla de la historia de los reyes del norte y del sur. ¿Están de acuerdo conmigo o no? O sea, los reyes israelitas y los reyes judaítas, ¿ya? Recuerde que habían dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Así que el libro primera y segunda de Reyes trata de la historia de todos los reyes, tanto del norte como del sur. Pero el libro de Crónicas trata solamente de los reyes del sur. ¿Ok? Solamente de los reyes del sur. O sea, de toda la dinastía desde David y todos sus descendientes. La dinastía monárquica, los monarcas davídicos, o sea, descendientes del rey David. ¿Amén? ¿Hasta ahí claro o no? Muy bien, clarísimo. Más claro, ni con lejía. Ahora mire, otra diferencia entre Reyes y Crónicas, que el libro de Reyes se escribe en la época hasta exílica, ya casi allí en el exilio, cuando vienen a atacar los babilonios. Pero el libro de Crónicas se escribe cuando el pueblo regresa del exilio 70 años después. O sea, el libro de Crónicas es una visión más posterior a lo que fue el reinado de los reyes davídicos y de la caída del pueblo de Israel. ¿Me dejo entender o no? Ya ellos habían estado en Babilonia y ellos habían estado pensando todo lo que había pasado 70 años antes de que ellos escribieran este libro, Crónicas. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Porque otra de las diferencias, y con esto quiero acabar esta introducción, es que el libro de Reyes lo escribe una escuela profética, probablemente llamado los deuteronomistas o la historia deuteronomista. Es una escuela profética. Si usted no sabe qué cosa es la historia deuteronomística, váyase a YouTube
al canal de la iglesia y ahí una de las listas dice Academia Bíblica. Vea la introducción al libro al Pentateuco, la introducción a Deuteronomio, la introducción a Josué, y ahí voy a explicar ampliamente todo lo que tiene que ver con la historia deuteronomista. Ahora, esta escuela es una escuela probablemente preexílica, ¿no? Antes del exilio, propio de cuando se escribió el libro de Reyes. Pero en épocas posteriores ya el libro de Crónicas se escribe, pero ya no por la escuela deuteronomista, sino por otra escuela llamada la escuela de cronista, o algunos estudiosos creen que por sacerdotes. O sea, los sacerdotes son los que escriben el recuento de la historia del reinado davídico en Crónicas. ¿Me dejo entender o no? Entonces son dos libros con enfoques diferentes, en épocas diferentes y con autores diferentes. No son iguales. ¿Ok? Ahora, por eso es que el libro de Crónicas, como es un libro posexílico que trata de conectar la historia del pueblo de Israel con el Israel que está volviendo otra vez a su tierra, empieza con largas genealogías. Mire el capítulo 1, Crónicas capítulo 1, dice Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can, Jafet. Los hijos de Jafet, los hijos de Sem, los hijos de Ismael, los hijos de Setura, los hijos de Saúl, los hijos de Israel, descendientes de Judá, descendientes de David, descendientes de Salomón. ¿Me dejo entender, no? Lo que están queriendo hacer con estas largas genealogías es conectar históricamente, darle una identidad histórica al pueblo que ahora está volviendo 70 años después de cautiverio en Babilonia. El pueblo tiene que volver a su tierra y hay que darle una identidad histórica, y esa identidad histórica está en el pueblo de Israel que se asentó. Pero ¿dónde se originó todo? En Adán. Por eso empieza largas genealogías. Ahora, para poder saber, o para que el pueblo pueda ubicarse en la genealogía de Judá, de donde viene David, porque David era judaíta, ¿sí o no? David era judío, era judaíta, era de la tribu de Judá, ¿verdad? Ahora, para poder ubicar a David dentro de la tribu de Judá, se da una larga lista de los descendientes de Judá para poder llegar hasta David. Pero mire el capítulo 4, verso 1, vamos por allá. Dice, los hijos de Judá el hijo de Jacob, patriarca de Israel. Los hijos de Judá fueron Fares, Hezrom, Carmi, Hur y Sobal. Reaya, hijo de Sobal, engendró a Jahat. Jahat engendró a Jumai y a Lahat. Estos son los de las familias de los soratitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma, Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Hasel Lelponi. Penuel fue padre de Gedor y Eser, padre de Husa. Estos fueron los hijos de Hur, progénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nahara. Nahara dio luz a Husam, Jefer, Temeni y Hastari. Estos son los hijos de Nahara. Los hijos de Jela, Seret, Jesoar y Etnan. Cos engendró a Nub, a Sobeba y a la familia de Ahargel, a Anub y a Harum, hijo de Harum. Verso 9. Y Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. Ahora mire, en medio de una larga lista de nombres de personas que ni conocemos y menos podemos pronunciar, ¿sí o no? Ni conocemos quiénes eran y menos podemos pronunciar sus nombres. En medio de esa larga lista de nombres en Primera de Crónicas, muchos suelen pasar por alto. ¿Cuántos de nosotros realmente, hermano, cuando hacemos nuestro devocional, nos gusta leer la lista de nombres que aparecen en Crónicas? Casi nadie, ¿no? La mayoría agarra paz, se lo saltó hasta el capítulo 10. ¿Por qué? Porque como que muchos nombres, ¿para qué? Para ese guía de teléfono, ¿verdad? Bueno, para los que conocen lo que es una guía de teléfono, ¿no? Porque hoy en día ya no hay guía de teléfono. Antes venían las páginas blancas, ¿se acuerdan o no? Que ve que están buscándolo por nombre y apellido, todos los que tenían teléfono, ¿se acuerdan?
Ahora, en medio de esa larga lista aparece un nombre, aparece una persona que irrumpe ese registro tan monolítico. Y ese personaje es Jabes. Jabes. Ahora, mire, la Biblia dice que Jabes fue un rey. La Biblia dice que Jabes fue un profeta. La Biblia dice que Jabes fue un guerrero famoso. No. En toda la Biblia solamente se habla de 2 versículos sobre Jabes. Pero lo que marca la vida de Jabes en la Biblia es la oración que él le hizo al Señor. O sea, si algo tenemos que decir de Jabes, es que él hizo una oración y que Dios oyó su oración. Es lo más impactante, importante dentro de la historia de Jabes. Ahora, ¿qué significa Jabes? Doloroso. Doloroso. Ahora, en ese contexto, y este es muy importante porque en el mundo antiguo los nombres no eran simplemente etiquetas. En el mundo antiguo los nombres reflejaban la personalidad del que llevaba. Job significa, por ejemplo, sufriente. ¿Y qué pasó con Job? Sufrió. Jesús significa Jehová salva. ¿Y quién era Jesús? Jehová que venía a salvar. ¿Se da cuenta o no? Pedro significa roca, fuerte, piedra. ¿Y cómo era el carácter de Pedro? Fuerte, ¿no? A todo el mundo quería chancar, ¿se acuerdan o no? Entonces, los nombres son más que una simple etiqueta. Los nombres en el mundo antiguo, hoy en día ya no. Hoy en día ponemos nombres porque nos gustó. Yo, por ejemplo, me llamo Abraham, literalmente padre de muchos, pero toco madera, ¿no? No se va a poder. Imagínense, padre de tantos ya no se puede, ¿no? Entonces, imagínense si los nombres se cumplieran hoy en día. Pero en el mundo antiguo, ¿se cumplían o no? Se cumplían. ¿Y por qué se cumplían los nombres? Porque eran símbolos proféticos. No se daba un nombre si no había un significado. Ahora, ¿qué significa Jabes? Doloroso. ¿Y qué había pasado con Jabes? Mire lo que dice versículo 9. Dice, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en... Pregunta, ¿qué mujer da a luz sin dolor? La cesárea, dice. Ya sí, pero en esa época la cesareaban o no? No. Ahora, entonces, ¿qué mujer da a luz sin dolor? No hay. ¿Recuerda la maldición que el Señor lanzó sobre la mujer? Con luz darás, con dolores darás a luz a tus hijos. O sea, cuando una dama va a dar a luz, tiene que buscar a una enfermera que se llame Dolores. ¿Amén o no? No, dice. ¿Por qué dice con dolores darás a luz a tus hijos? Porque vas a tener dolor, ¿sí o no? Es natural que una dama tenga dolor cuando da a luz a sus hijos. Pero yo le pregunto, ¿qué dolor habrá sentido esta mujer para llamar a su hijo doloroso? ¿Sí o no? ¿Qué dolor fuera de lo natural habrá tenido esta mujer para que a su hijo lo llame el doloroso? O sea, habrá sido un dolor extremo, ¿sí o no? Un dolor que va más allá de lo natural. Así que su nombre necesariamente estaba ligado al sufrimiento. Su pasado estaba ligado al sufrimiento que había tenido su madre cuando lo dio a luz. Pero te pregunto, la historia de Jabes está ligada en el pasado al sufrimiento, pero en su presente y en su futuro, ¿se ligó al sufrimiento? ¿Se dice que fue un hombre sufrido? ¿Se dice que fue un hombre entristecido, adolorido? ¿O se dice que fue un hombre bendecido por Dios? ¿Qué se dice? Que fue un hombre bendecido por Dios. Hermanos, eso significa que nuestro pasado no define lo que somos. ¿Amén? Nuestro pasado no tiene que definir lo que somos. Importa nuestro presente y nuestro futuro con el Señor.
Amén. Él no se dejó llevar. Me llamo el doloroso. Ya pues así toda mi vida. Yo soy la víctima. Toda la vida me pasan cosas a mí. Desde chiquito hice sufrir a mi mamá. Eso habrá sido en el pasado. Ahora con Cristo todas las cosas son nuevas. Amén. Nuestra vida no es definida por nuestro pasado. Lo que pasó está allá en el pasado. Hoy somos nuevas personas. Ahora, el texto concluye de una manera poderosa porque dice que él le pidió algo a Dios y Dios le otorgó lo que pidió. Y esa es una enseñanza importante dentro del pasaje. Hermano, tal vez un hombre puede estar marcado por el dolor del pasado, pero una persona marcada por el dolor del pasado puede experimentar la bendición de Dios cuando aprende a depender de Dios en la oración. Cuando una persona aprende a depender de Dios en la oración, hermano, no importa el dolor del pasado, importa nuestra confianza en Dios en el presente. Amén. Y por eso vamos a ver tres cosas importantes sobre Jabes en este pasaje. Número uno, su identidad no se determinó por su pasado. Dice la Biblia que él fue el más ilustre de sus hermanos. Fue el más importante de sus hermanos. Mire, antes de que se registre la oración de Jabes, el texto dice algo sobre su carácter. Ahora, no dice que él haya sido el más fuerte. No dice que él haya sido el más rico. No dice que él haya sido el más inteligente. Dice que fue el más ilustre. Dice que fue el más honorable, el más reconocido. Sí, es cierto, su nombre estaba asociado con el dolor y con la tristeza del pasado, que tal vez casi su madre murió cuando lo dio a luz. El contexto que él vivió en el pasado fue un contexto difícil. Pero hermanos, él, Jabes, decidió no vivir esclavo de ese pasado. Amén. Él decidió cambiar y por eso se volvió, en vez de ser el más víctima, el más sufrido, el más entristecido, él se convirtió en el más ilustre de todos sus hermanos. Amén. Se convirtió en una persona honorable. Por eso, hermanos, yo le pregunto, ¿tenemos poder nosotros sobre nuestro contexto? ¿Alguien tiene poder sobre su contexto? Hay gente que dice, ay, a mí me hubiera gustado nacer en la familia real de allá de Inglaterra, en Londres, ¿no? Ay, me hubiera gustado ser familia del rey Carlos V, ¿no? Me hubiera gustado nacer en Alemania. ¿Dónde? En el Perú. En el Perú todavía he nacido, donde cambian cada 5 días presidente. Hermano, yo le pregunto, ¿tenemos poder? ¿Podemos hacer algo sobre las circunstancias que nos rodean? No, ¿verdad? No puedo hacer nada. El Señor me mandó a este lugar, a este país. El Señor me mandó en este contexto. El Señor me mandó en esta época. ¿Amén o no? No podemos hacer nada por el contexto. Hermano, no elegimos nuestro contexto, ¿o sí? No hemos elegido nuestro contexto. Pregunta, ¿todos nacemos con las mismas ventajas y oportunidades? No. Hay personas que hemos tenido que sufrir más para poder adquirir estudios o trabajo, o tal vez una casa donde estar, o tal vez ropa, ¿sí o no? Hay otros que nacen con muchas facilidades, plata como cancha, ¿sí o no? Hermanos, no todos elegimos nuestro contexto, no todos empezamos con las mismas ventajas, pero todos podemos decidir cómo responder delante de Dios. ¿Amén? Sí podemos decidir cómo vamos a responder nosotros delante de Dios. Así que la oración tiene que comenzar cuando dejamos de resignarnos y empezamos a depender de Dios. La oración empieza cuando dejamos de pensar en el pasado.
Deja de pensar en el pasado, en el contexto, en la circunstancia y concéntrate en Dios. Orar significa depender de Dios, creerle a Dios, confiar en Dios. Orar no es mirar el contexto y las tristezas y las cosas que pueden pasar, hermano, a nuestro alrededor. Orar es confiar en Dios. No importa el pasado, importa hoy nuestra vida delante de Dios. No tengo poder para cambiar mi contexto, no tengo poder para cambiar mi pasado, pero sí tengo confianza para acercarme a Dios hoy en el presente. Amén. Sí puedo acercarme al Señor hoy para cambiar mi futuro. Número 2. Vamos a ver que Jabes hace una oración centrada en la bendición de Dios. O sea, él ora, pero su oración se centra primordialmente en buscar la bendición de Dios. Y miren lo que dice el versículo número 3, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras ¿qué? Bendición. Oh, si me dieras bendición. Hermanos, la primera petición no es específica. Él no está pidiendo oro, ¿o sí? Oh, si me dieras oro de 18 quilates, Señor, 1 kilito de oro. Algunos andan orando así, ¿no? Señor, ahora voy a salir a la calle. Si me encontrara una barrita de 1 kilo de oro, Señor. 1 kilito nomás. ¿Cuánto oro hay en el Perú, Señor? ¿Cuánto oro? Mándame 1 kilito, Señor. Mire, Jabes no pidió oro. ¿Jabes pidió tierra? ¿Jabes no pidió tierras? ¿Jabes pidió victoria militar? No. ¿Qué pidió Jabes? Jabes pidió algo más profundo. Y eso fue la bendición de Dios. Para la mentalidad hebrea, la bendición de Dios implicaba el favor divino. O sea, Jabes lo que le está pidiendo a Dios es que Dios lo mire con favor, con misericordia. Lo que Jabes está pidiendo es la presencia de Dios, que Dios lo acompañe a donde vaya. Lo que Jabes está pidiendo es prosperidad integral, no solamente una prosperidad física, económica. Él quiere una bendición espiritual de Dios. Él quiere que Dios lo apruebe, que Dios lo acompañe, que su presencia vaya con él, que cada vez que mire a Dios encuentre el favor de Dios. Hermanos, Jabes entendía algo que es fundamental. No basta con tener recursos, necesitamos el favor de Dios. Porque podemos tener casa, carros, tierras, dinero y muchas cosas, pero si no tenemos el favor de Dios, de nada sirve. Amén. De nada sirve. Para Jabes no era importante lo que tenía. Para Jabes era más importante tener el favor de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios, la ayuda de Dios con él. Y luego añade, mire lo que dice: oh, si me dieras bendición. ¿Y qué dice? Y ensancharas mi territorio. En el contexto del pueblo de Israel, el territorio era más que tener una tierra. El territorio era poseer una herencia. El territorio era estabilidad familiar. Así que no necesariamente la petición de que se ensanche la tierra es un deseo egoísta de parte de Jabes. Lo que Jabes está pidiendo es el deseo de crecer en esa tierra, heredar la tierra, porque la tierra también es parte de la bendición de Dios. Hermanos, cuando uno ora por su crecimiento personal, ¿es legítimo? ¿Es correcto orar por el crecimiento personal de una persona? Si uno dice: Señor, ayúdame a crecer académicamente en mis estudios, ayúdame a crecer laboralmente, Señor, dame ese puesto de trabajo, Señor, concédeme tener una casa propia, concédeme tener una tierra. Cuando uno ora con propósitos personales, ¿es algo legítimo? ¿Es algo correcto, sí o no? Sí es correcto, sí es legítimo.
Pero si no pedimos primero la bendición de Dios, de nada sirve. Amén. Todo tiene que ser bajo la bendición de Dios, bajo el propósito de Dios. ¿Sabe qué? El problema nunca va a ser pedir más. Si algún hermano dice: Señor, yo te pido que debajo de mi casa se encuentre un pozo petrolero, Señor. Una hora. Y va. Y bueno, uno es dueño del terreno, ¿no? Todo lo que es un suelo es parte del Estado, ya está. Pero suponiendo ya que tú eres dueño y te encuentras un pozo petrolero. Pregunta, y te haces millonario. Pregunta, ¿está mal pedir así? ¿Está mal decir: Señor, si alguno de mis tíos que yo no conozco de repente es rico y se muere, que me caiga una herencia de $1 millón, Señor? ¿Amén o no? Que se muere el tío rico para que nos deje herencia. Muy bien. Ahora yo le pregunto, ¿está mal orar por tener más? No. Nunca va a estar mal orar por tener más. ¿Qué es lo que dice Jabes? Señor, dame más terreno, más territorios. Ensancha mi territorio. O sea, orar por tener más nunca está mal. Lo que está mal es tener más, querer más, sin que esté Dios. Eso es lo que está mal. ¿Para qué quieres un pozo petrolero? Para dar para la obra. Mentiroso. Si en lo poco no das, en lo mucho no vas a dar. Amén. Señor, yo quiero $1 millón. ¿Para qué? Si de 10 soles no puedes sacar un sol de diezmo, de 1 millón vas a sacar 100,000. Amén. Imagínate, hermano, el problema no está querer más, el problema está querer más sin Dios. El problema está querer cosas sin que Dios sea la base de lo que tenemos. Porque si Dios es la base de lo que tenemos, no solamente tenemos la bendición de Dios, vamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Amén. Y por último, vamos a ver una dependencia absoluta de la presencia de Dios. Lo que Jabes está pidiendo es una dependencia absoluta de la presencia de Dios en su vida. Mire lo que dice el versículo número 10. Y si tu mano estuviere conmigo. En el lenguaje bíblico, la mano de Dios simboliza dirección. En el lenguaje bíblico, la mano de Dios simboliza protección, simboliza poder, simboliza la intervención soberana de Dios. Hermanos, Jabes no solo quiere territorios. Lo que Jabes quiere es que la mano de Dios esté en ese territorio. Amén. Lo que Jabes quiere es que la bendición de Dios, la presencia de Dios, la ayuda de Dios, la dirección de Dios esté en ese territorio. Hermanos, si alguien quiere dinero y quiere mucho dinero, no está mal, está bien. Pero si no oras para que la mano de Dios esté contigo, si no oras para que Dios te dirija a usar esos recursos para su gloria, de nada sirve. Porque el propósito de Dios no es hacernos millonarios. El propósito de Dios es hacernos salvos. Amén. Ese es el propósito de Dios. Pero si Dios se complace en darle a un hermano más, gloria a Dios, qué bendición. Qué bendición. Pero hermanos, ¿por qué? Cuando Dios da a una persona más, Dios siempre va a dar más a una persona cuando la persona ha aprendido a depender de Dios. A depender de Dios. Hermanos, en la Biblia ha habido gente muy rica, ha habido gente con mucho dinero, pero yo le pregunto, ¿se desviaron de Dios? No. Abraham era un hombre de mucho dinero y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que, hermanos, no solamente está en pedirle a Dios, sino en esperar que su mano nos guíe, que su mano nos direccione. Y termine diciendo: y me libras del mal para que no me dañe. Hermanos, aquí hay humildad. En esta oración hay humildad, porque reconoce que el crecimiento
siempre trae riesgos. Amén. Jabes reconoce que mientras tenga más, siempre van a haber riesgos. Recuerda lo que dice el proverbio número 30. Señor, no me des mucho para no olvidarme de ti, ni poco para blasfemar tu nombre. Dame del pan necesario. ¿Ha leído eso en el proverbio? Vamos a proverbio, vamos para allá. Uno me queda mirando asustado. ¿En qué parte de la Biblia, pastor? ¿En qué Biblia leí? Yo leo la Biblia. ¿Usted qué cosa lee? Condorito. Mire lo que dice, hermano, la palabra de Dios, Proverbios 30. Proverbios 30, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Grábelo. Esto, subráyelo, hermano. Subráyelo, grábelo en su corazón. Póngalo en su estado de WhatsApp. Porque este versículo es importantísimo, hermano. Mire lo que dice el proverbista. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Ni mucho ni poco, dame lo que necesito, Señor. Amén. Y aquí Jabes lo que está pidiendo es que lo ayude. Si Dios le va a conceder la bendición de tener territorios y de crecer, lo que Jabes está pidiendo es que lo cuide. ¿Lo cuide para qué? Para que no se dañe. Que lo libre del mal para no desagradar a Dios. Hermanos, el crecimiento, la bendición, la prosperidad a veces trae riesgos. Amén. Y él está pidiendo a Dios que lo cuide. Es humilde. Pregunta, ¿tener territorios implicaba tener más guerras? Sí. ¿Tener más territorios implicaba tener más batallas? Sí. Es decir, a más bendición, más responsabilidad. Cuando hay mayor bendición, uno es más responsable. Así que Jabes no confía en sí mismo. Él sabe que por él solo no puede hacer las cosas. Él necesita la ayuda de Dios. Amén. Y por eso le pide a Dios y sabe que necesita protección espiritual. Y le dice, cuídame para que no me dañe. Hermanos, cuando oremos, no solamente oremos por oportunidades. Oremos que Dios nos dé carácter para sostener las bendiciones que nos da. Porque muchas veces las bendiciones de Dios se pierden por falta de carácter. Muchas veces las bendiciones de Dios se pierden porque no estamos preparados. Y a veces las bendiciones de Dios terminan dañando nuestro corazón. La oración de Jabes fue, si me vas a dar, no permitas que me dañe. Amén. Oremos, hermano, por protección espiritual. Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te prospere, cuando Dios ensanche tu territorio, cuando Dios te dé más, ora para que Dios te proteja. Porque un crecimiento sin la mano de Dios termina en ruina. Un crecimiento sin la mano de Dios termina en desgracia. Pero un crecimiento con la mano de Dios, con la guianza de Dios, con la ayuda de Dios, termina en el propósito de Dios. Dios por algo te ha bendecido y te ha dado lo que tienes. Hermanos, el texto termina con una frase sencilla. Y mire lo que dice el versículo número 10. ¿Qué dice allí? Y le otorgó Dios lo que pidió. No hay detalles. No hay una explicación extensa. Solamente se habla del resultado. Dios le respondió. ¿Por qué? Hermano, porque la oración de Jabes no es una oración mágica. La oración de Jabes no fue una fórmula mágica. La oración de Jabes fue una oración que depende de Dios. Fue la oración de un hombre que se acercó a Dios y le dijo, Señor, dependo de ti. Si me vas a dar, si me vas a bendecir,
primero quiero tu bendición. Quiero que me cuides para que no me dañe. Señor, me rindo delante de ti. Así que la enseñanza principal de este pasaje, hermanos, es que Dios responde la oración de quien desea su bendición. Amén. Dios siempre va a responder la oración de quien desea ser bendecido por Dios. Dios siempre va a responder la oración de quien desea su presencia. Dios siempre va a responder la oración de quien desea la protección de Dios por encima de todo. Oiga, quizás tu nombre no es Jabes, pero tal vez tienes una historia de dolor. Tal vez tienes un pasado triste. Quizás ese pasado pesa en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Usted también puede pedir la bendición de Dios. Yo también puedo pedir la bendición de Dios. Podemos pedir que Dios nos bendiga según su propósito. Podemos pedir que la mano de Dios esté con nosotros. ¿Y sabe qué? El mismo Dios que contestó la oración de Jabes es el mismo Dios que hoy está aquí presente, que hoy está con nosotros y que puede oír nuestras peticiones, que puede oír lo que le oramos a Él. Amén. Así que oremos en esta hora, hermanos, confiando en la bendición del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a través de la oración de Jabes a estar dispuestos a oír tu voz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser guiados y fortalecidos por ti. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a tu verdad, a tu gracia, a tu poder. Usa nuestras vidas, Señor. Bendícenos como tú deseas, según tu propósito. Pero que principalmente, eterno Dios, podamos estar prestos en todo momento a recibir tu voluntad, a recibir, Señor, tu guianza. No queremos, Señor, ser bendecidos sin tener tu ayuda, sin tener tu guianza. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu amor en cada bendición que nos das, a poder ser humildes, Señor, cada vez que recibamos tus bendiciones. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.